Hola desertores, bienvenidos a la sección prohibida. En esta ocasión tenemos la sección prohibida del jaque al psicoanalista de John Casabash. Y como ya es costumbre, aquí con mis apuntes y con mi lapicero vamos a iniciar esta sección prohibida. Si ya vieron la reseña y si no lo han hecho, vayan a verla, sabrán cómo inicia este libro. Y es muy sencillo, este libro inicia con el final del psicoanalista, en donde el señor R se encuentra con el doctor Star y pues terminan por fin su disputa. Después de esto nos empiezan a mostrar cómo Ricky poco a poco va recuperando su nombre y va volviendo otra vez a recuperar su profesión y toda su estabilidad que tenía antes. Vemos que trabaja en Nueva Orleans y que da discursos en Washington, pero también vemos cómo diferentes escenas de su vida le van recordando lo que pasó hace 5 años. Como el chico que atendió en Nueva Orleans le recordó lo que pasó hace 5 años, y también como el atender a una persona que sufrió un infarto dentro del avión le recordó a todos los hechos que habían pasado con el señor R. A raíz de todo esto, Ricky decidió volver a montar un consultorio, esta vez en la ciudad de Miami, y atendía casos psiquiátricos como también personas muy adineradas y ricas. Pero pues su vida da un giro bastante grande cuando un día, al llegar a su consultorio, encuentra que el señor R se encuentra ahí en su oficina esperándolo para poder hablar con él. Vemos que esta visita del señor R no es bastante amistosa, ya que le está apuntando con una pistola, y esto se debe a que a los hermanos del señor R están bajo amenaza. A Virgil le llegó un video, le llegó un CD en donde se muestra un video, un ensayo de ella, en donde le invitan que mate a su hermano y se salve. Y también al hermano de ella le llega un video en donde, a Merlin, que sería Virgil, Merlin, en donde lo amenazan a su familia y todo lo demás, porque le muestran como toda su familia dentro de su casa, asesinan a un osito y como todo este cuento. Y al final de todo ese video, de lo que hay dentro de ese CD, aparece como las piezas del rompecabezas. Resulta que el señor R decide buscar a nuestro amigo Star para poderle pedir la ayuda de que pueda como resolver este caso y poder saber qué es lo que está amenazando a sus hermanos. Ricky, obviamente, debido a la presión, decide brindarle la ayuda al señor Star y se pone en contacto con Virgil y Merlin. Aunque Merlin no quería como que le estuvieran metido en todo esto, al final decidieron reunirse con él, se reunieron en Nueva York, y a raíz de esto quedaron en que Merlin iba a buscar algunas personas que pudieran como tener algo en contra de él, que pudieran estar amenazándolo para que el señor R hiciera el respectivo psicoanálisis. Después de esta reunión, pues el señor R recibió una llamada donde le insistieron, no lo amenazaron, para que nos interviniera en todo este caso del CD con Virgil, Merlin y pues el hermano de ellos. Resulta que después de esto Ricky se volvió a reunir con Merlin y recibió unos sobres en donde venían como los 3 casos que Merlin creía que podrían ser esos que lo estaban amenazando. Y cuando llegó al hotel recibió otro sobre con un teléfono desechable en donde lo llamaron, y resulta que era como el asesino, por así decirlo, aunque no ha matado a nadie, ¿no?, que está detrás de Virgil y Merlin, y que le dijo que pues se mantuviera alejado de todo esto. Igual tuvieron como una conversación un poco profunda que ayudó a que Ricky tuviera un poco más de pistas para poder identificar al culpable. Ricky analizó los casos que le entregaron, y el que más le llamó la atención fue uno que trata de una niña que violaron y asesinaron, y que el acusado fue un farmacéutico de ahí del sitio donde ella vivía y que resultó siendo inocente. Después de esto recibe una llamada de Virgil en donde le informa que le llegó otro CD, así que decide reunirse con ella, recibir el CD. También habló con el señor R porque él quería saber en qué iban las cosas, y resulta que lo que encontró dentro del CD simplemente eran cosas relacionadas con la muerte. Ya teniendo más pruebas, como lo es el CD nuevo, decidió irse definitivamente por el caso de la niña violada por el farmacéutico y decidió viajar hasta el sitio de los hechos. Decidió contarle a Virgil que se iba a la ciudad, pero no decidió contarle ni a dónde ni a qué. Y cuando llegó al sitio decidió como crear unas tarjetas de presentación falsas diciendo que era un productor para poder averiguar cosas sobre el accidente, diciendo que iba a hacer como un documental de toda la historia. Una vez allí en el sitio descubrió que el farmacéutico, que se llamaba Jimmy, resultó muerto en un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito un tanto sospechoso. Dentro de su investigación, Ricky decidió ir a la funeraria para preguntar por todo el tema del entierro de Jimmy, y allí le comentaron que una persona anónima había decidido pagar todo, había decidido cremar el cuerpo, y también dejó como nota que las cenizas fueran esparcidas en un sitio especial. Así que Ricky fue a ese sitio, y ese sitio resultó siendo el cementerio. Entonces él empezó a sospechar que en el cementerio era donde él había matado a la niña. También decidió ir al pantano, que es el sitio en donde encontraron el cadáver de la niña,
y al salir de este pantano se encontró con dos inspectores de policía que lo abordaron y le empezaron a preguntar qué era lo que él estaba buscando acerca del caso de la niña violada y acerca del caso de Jimmy, porque pues era una ciudad pequeña y había sido un gran escándalo y no tenía sentido que alguien volviera a preguntar por eso cuando ya la gente había logrado olvidar. Y sobre todo por lo que les dije, porque al parecer el accidente de tránsito no fue tan accidente. Una vez pasado el tema de los policías, Ricky decidió ir a hablar con el abogado que llevó el caso de Jimmy y allá pues se enteró de que este abogado también estaba recibiendo amenazas en contra de su vida. Allí donde el abogado, él decidió mostrarle como las fotos del caso y Ricky encontró una de las conexiones con los videos enviados. Resultó ser el oso de Paddington que pues estaba entre las fotos del caso, que también estuvo en uno de los videos. Mientras Ricky estaba en eso, los inspectores de policía decidieron hacer una visita al sitio en donde él se estaba quedando y lograron quedarse con un frasco de medicamentos en donde estaba toda la información del Dr. Starr. A raíz de eso y de la información nueva que encontró, decidió irse de allí y le dijo al recepcionista que se iba a Nueva Orleans por si él decía como contar hacia dónde iba, pero la verdad era que el señor Starr había encontrado la dirección de la ex esposa de Jimmy y decidió ir allá para poder averiguar algo más. Esta dirección de la ex esposa de Jimmy la encontró gracias a que fue a visitar la casa en la que antes él vivía y encontró un paquete que le llegó a nombre de ella y estaba la dirección. Resulta que en la visita que Ricky le hizo a la esposa de Jimmy encontró la verdadera conexión con el oso Paddington y resulta que está relacionado con la chica que se murió, que se llama Julian, y un profesor que le dio este regalo a ella. Entonces obviamente de una vez Ricky conectó el profesor con la persona que está amenazando a Virgil y a Merlin, o más bien a Merlin, pero que también atormenta un poco a Virgil. Por esta razón Ricky decidió volver a Alabama, que es el sitio en donde ocurrieron como todos los hechos del asesinato, y decidió ir al colegio para preguntar por este profesor. Allí le dijeron que era el señor Allison y que estaba de permiso. Como Ricky necesitaba resolver el caso lo más pronto posible, decidió ir a la casa del señor Allison y fue recibido por su hija Rosie, que lo dejó entrar para que hablara con él porque él estaba ya bastante enfermo. Resulta que si ustedes vieron la reseña sabrán que yo dije que había muchos giros argumentales en la historia y este es uno de esos, porque resulta que cuando Ricky llegó a la casa del señor Allison se dio cuenta o descubrió que todo era una trampa de Virgil, Merlin y el señor R para poder acabar con él, para poder terminar lo que no lograron hacer hace 5 años, y que usaron al señor Allison o que le tendieron como toda esta trampa del caso para que él entrara a empezar a investigar y luego el señor Allison lo matara. Lo que pasó fue que el señor Allison, debido a su enfermedad, sí intentó matarlo y dispararle, pero no logró hacerlo. Y lo que les contó como el señor Allison a él era que ellos le habían prometido asegurar como el futuro de Rosie si él cometía ese asesinato, y como ella estaba agonizante decidió hacerlo. Ricky aprovechó que el profesor falló el disparo y decidió como explicarles todo lo que estaba pasando. Les explicó quién eran el señor R, Virgil y Merlin, que le estaban mintiendo, que él no iba a asegurar nada a Rosie, que lo único que ellos querían era verlo muerto. Por cosas de la vida, el señor Allison decidió confiar en él y le pidió que cuidara a Rosie. O sea, lo único que le dijo fue como que está bien, yo te dejo ir, pero cuida a mi hija, que ella sí pueda tener un futuro como yo quiero. Así que Ricky decidió huir con Rosie porque lo que tenían pensado o lo que ellos querían que podía pasar era que el señor R llegara a verificar que todas las muertes se hubieran dado. Ricky y Rosie decidieron ir al motel de Ricky para buscar sus cosas, al sitio en donde se estaba quedando, y allí Ricky se dio cuenta que el recepcionista había sido asesinado. Y cuando entró a su habitación a buscar las cosas se dio cuenta que alguien había estado allí y descubrió un arma que había estado escondida, que él relacionó con el arma que asesinó al recepcionista. Así que se la llevó y dejó todo acomodado como si nunca hubiera estado allí, para que la gente pues no pudiera relacionarlo con esa muerte. Después de esto ellos habían quedado como que si las cosas salían bien encontrarse con el señor Allison en el hospital, así que empezaron el camino hacia el hospital, pero pues en su trayecto se dieron cuenta que había un incendio en un edificio y resulta que el incendio era en el edificio del abogado y al parecer el abogado está allá adentro, así que ya el señor R estaba empezando a arreglar todos estos cabitos sueltos. Cuando llegaron al hospital les informaron que allí no había ningún señor Allison, que cuando habían ido a la ambulancia hasta la casa, porque ellos llamaron una ambulancia, había estado solo, ya no había pues ninguna persona allí. Decidieron ir al cementerio, que era uno de los lugares en donde podrían encontrarlo, pero tampoco estaba, y cuando fueron al colegio vieron el carro del señor Allison allí parqueado, pero también vieron que había una camioneta negra, así que Ricky se dio cuenta de que era una trampa y oyeron un disparo. Al parecer pues sí, era el señor Allison que lo habían matado. Pero ellos lograron huir y pues decidieron ir a Miami, que era como el único lugar que Ricky conocía.
Si ustedes recuerdan, al principio de la historia les dije que Ricky había decidido volver a ejercer psicoanálisis en Miami y que aparte de atender a gente rica, también estaba atendiendo a pacientes psiquiátricos. Uno de sus pacientes era Charlie. Resulta que cuando Ricky llegó con Rosie a Miami, iba a intentar entrar a su casa y allí estaba Charlie esperándolo y le advirtió de que no entrara porque él había visto entrar a un hombre armado allí y que probablemente lo estaba esperando para asesinarlo y que era mejor no hacerlo. A pesar de que Charlie sufría de esquizofrenia, Ricky decidió hacerle caso y pues se fueron ahora los tres, Charlie, Ricky y Rosie, pues a ver qué iban a hacer, ¿no? Como Ricky necesitaba ya poder solucionar este tema con el señor R y su familia, pero tenía a Rosie y a Charlie, decidió acudir a la única persona que pensó que podría brindarle una ayuda. Y se trata de la señora Head, que resulta que es una de esas señoras ricas que acude a terapia con él. Así que decide llamarla, ella lo recibe y todo, oye como toda su historia, decide cuidar a Rosie y a Charlie y le dice a Ricky que pues obviamente tenga mucho éxito en su empresa y que pueda solucionar sus problemas con Virgin, Merlin y el señor R. Ya con un plan estructurado para hacerle frente al Virgin, Merlin y el señor R, Ricky empieza como a ejecutarlo y lo primero que hace es intentar entablar contacto con Virgil a través del teatro. Entonces empieza como a buscar en los sitios y allí encuentra a la persona con la que él habló. ¿Se acuerdan que les conté el teléfono desechable que lo llamó? Encuentra a la persona con la que él habló y se trata de un tal Digwin, que es un director de teatro en Chinatown. Y pues Ricky habla con él, le cuenta como todo el caso, lo amenaza, lo amedrenta, logra sacarle como toda la información y aparte de eso logra dejarle un mensaje a Virgil para incitarle como temor y que ella sepa que él está muy cerca. Así también logra conseguir el número de ella y a través del número logra conseguir la dirección de su casa. Eso por el lado de Virgil. Ahora por el lado de Merlin, decide ir a la casa de Merlin y tomarle foto a sus hijos y también tomarle foto a su esposa para empezar a meterle como miedo a Merlin de saber que él también sabía dónde estaban y que lo estaba vigilando. Por otra parte, se confirma la muerte del papá de Rosie, ya que la señora Ricky habló con la señora Heidi y le cuenta que ya se enteraron de que efectivamente el papá de Rosie está muerto y que ella y Rosie tienen pensado ir al entierro, por lo que Ricky pues decide apoyarlas y decide también mencionar que él va a ir. Después de esto, Ricky decide hablar con Merlin y ponerle una cita en el entierro del señor Allison y también mandarle una caja como aterradora a Virgil para que sienta más miedo y emprender ese viaje a Alabama para poder ir al entierro, encontrarse con Rosie, la señora Haight y Charlie y también terminar las cosas con Virgil, el señor R y Merlin. Ya estando en Alabama, Ricky empieza como su recorrido de sitios en donde puede estar el señor R y el primero que se le ocurrió fue el pantano, pero cuando llegó allí se dio cuenta de que no era posible, que probablemente estuviera en la casa de Rosie y decide informarle a todos los demás para que no fueran allí. Y en lugar de ir a la casa de Rosie decidieron ir directamente al funeral. Ya llegando a la iglesia, Rosie, Charlie y la señora Haight se sentaron en la parte de adelante y Ricky se sentó en la parte de atrás para poder estar alerta. Pero esto no fue suficiente porque el señor R le llegó por la espalda y lo estaba amenazando con una pistola mientras estaban hablando durante toda la misa. En esas, Charlie se da cuenta que la persona que está atrás del señor R resulta ser la misma persona que él vio entrando en la casa de Ricky ese día que estaba allá y le comentó a la señora Haight. Así que la señora Haight decide levantarse, ir hasta allá, mira a Ricky, le pregunta que si esa es la persona que está acosándolo o que está detrás de todo lo que le está pasando y le dispara al señor R asesinándolo de una vez. Se los juro que ese es el final del libro y yo quedé completamente en shock. Yo no esperé que las cosas se fueran a acabar así. Yo estaba como que, ¿qué va a pasar ahora? Y cuando se para la señora Heidi y le dispara al señor R, yo quedé estupefacta. No pensé que fuera a pasar algo así. Fue algo muy charro, pero que me pareció bastante interesante. Creo que de otra forma hubiera sido un poco forzado. Eso fue como tan natural que me encantó. Y ahora vamos a la parte del epílogo, porque resulta que a la señora Heidi y a Ricky los metieron presos. A la señora Haight pues porque obviamente le disparó al señor R y a Ricky pues porque estaba como relacionado con todo esto. Después de esto, Ricky lo dejaron salir porque no tenían como ningún cargo contra él y a la señora Haight la dejaron salir pagando una fianza. Y ella pues salió y decidió pedirle a Ricky hacerse cargo de Rosie y de Charlie. Así que ellos se quedaron con ella. En cuanto a Virgin y Merlin, Ricky habló con ellos y llegaron a un acuerdo de pues ya no meterse entre ellos, dejarse a un lado, no tener nada más que ver con sus vidas, porque igual el señor R, que era como que necesitaba toda la venganza y como la pieza clave de lo que estaban haciendo los hermanos era el señor R, pues ya estaba muerto y ya no tenía ningún sentido. Se dieron cuenta que Ricky realmente era algo serio, así que decidieron dejar las cosas hasta ese punto.
Y eso ha sido todo de lo que va al Jaque al Psicoanalista. En los comentarios espero que me dejen su opinión de qué les parecieron estos giros, estos nuevos personajes, qué les pareció el final, si quedaron así súper sorprendidos como yo, porque yo realmente no me lo esperaba. Los giros me gustaron demasiado, los personajes nuevos me parecieron bastante inclusives. Realmente, hablando generalmente de la historia, me gustó mucho en cada uno de sus aspectos. Sin ser más, nos vemos en una próxima sección prohibida. Adiós.